Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablaros sobre el aburrimiento. Y es que a veces escucho a gente decir que está aburrida y, y bueno, yo creo que jamás he dicho esa frase. Y no es que tenga que ser bueno o malo, o sea, yo tampoco no creo que el aburrimiento sea malo, pero me sorprende lo que lleva a alguien a decir que está aburrido, porque si lo piensas, quejarte de estar aburrido es un poco insultarte a ti mismo. Bueno, yo creo que si alguien se aburre es realmente porque no tiene las herramientas para relacionarse con el mundo de una manera que le estimule. Porque aburrirse de alguna manera, o perdón, es que creo que es un matiz, sentir aburrimiento es casi una sensación que te invita a evolucionar, ¿no? O sea, cuando te aburres, te invita a querer salir de ese estado de aburrimiento y ser más creativo o pensar cosas o hacer algo. Y el problema, yo creo, es que en la era en la que estamos asociamos aburrimiento con estar ocupado. Y, y eso es un error porque de alguna manera estás dependiendo de factores externos para eliminar tu aburrimiento, cuando en realidad yo creo que el aburrimiento depende más de cómo te relacionas con el mundo, cómo te implicas con el mundo, que con lo que hagas en sí, que con la actividad. Algo curioso que pensaba es que, a ver, como os decía, yo nunca me he aburrido y no sé si quizás tiene que ver que he sido hija única y eso hace que me tuviera que buscar las castañas de pequeña muchas veces, no sé, jugar sola, ¿no? No siempre tenía ahí un hermano que me tiraba el pelo, me hacía, yo qué sé, me ponía más fácil para estar ocupada y distraída. Entonces sí que es verdad que he tenido mucho mundo interior. O sea, muchas pajas mentales, siempre estaba ahí como divagando mis cosas. Y, y eso me hacía como que yo nunca me he aburrido. Por eso a veces me explota el cerebro cuando la gente dice, joder, es que estoy muy aburrida, me hago poner Netflix. Es como que a mí poner Netflix no me quita el aburrimiento. O sea, yo, en general, puede que me aburro más a veces estando con gente que no me divierto, que no me estimula, o en situaciones aburridas, o viendo una peli o entrando en redes sociales, puedo estar ocupada pero aburrida, que si estoy haciendo algo a mi bola, pensando o creando algo. Entonces, creo que el problema, si es que se puede llamar problema, es que asociamos salir del aburrimiento a algo externo, ¿no? Algo que no depende de nosotros. Tengo que decir que hace unos años, en 2001 o así, cuando acabé la carrera en Inglaterra, como estaba un poco perdida, no tenía vocación, no sabía qué hacer, lo típico, era la era pre-póker, había acabado la carrera de business en Londres y era como, ¿y ahora qué cojones hago? Porque era una carrera comodín, la verdad, lo hice porque tenía que estudiar algo, pero no tenía nada claro que me quise dedicar a eso. Me fui a dar una vuelta al mundo sola y, o sea, cogí billete de ida, pero no cogí billete de vuelta. Les agradezco a mis padres un montón que no hicieran de padres Edipo hiperprotectores, porque entiendo que con 21 años, 22, tu hija te diga, me voy y no sé cuándo volveré, y en principio es un año, pero chao. Me acuerdo, mi madre me dijo, bueno, cada semana o cada 2 semanas mándanos un SMS diciendo que estás viva. Y así lo hacía, siempre he sido muy responsable y me han dado mucha libertad. Bueno, todo esto os lo digo porque ese año en el que estuve, bueno, fueron al final 10 meses en los que estuve viajando sola por el mundo, claro, aprendí a llevarme bien conmigo misma. Y yo creo que eso es fundamental para no aburrirse, porque pasas tanto rato solo, o sola en este caso, contigo, que o te caes bien o eso explota y te da un ataque de ansiedad, porque hay muchas personas que no están acostumbradas a pasar rato consigo mismas y que cuando no tienen un plan se agobian. Sí que tiene que ver también el ser más introvertido o extrovertido. Mira, recientemente hablaba con un colega sobre las diferencias del introvertido y el extrovertido, y al final concluimos que
no tiene nada que ver con la timidez, sino el introvertido es el que recarga energía cuando pasa tiempo consigo mismo, y el extrovertido al revés, relacionándose en grupo. Yo siempre he tenido un poco de fobia a los eventos sociales. Es en plan una fiesta y es como, uff, que luego me lo paso bien, ¿vale? Pero necesito luego cargar pilas a mi bola. O sea, yo si estoy a una fiesta o estoy unos días en algo de grupo, joder, luego necesito estar como tiempo sola, conmigo, pero no en plan místico conmigo, sino, ¿sabes? Haciendo mis cosas, pudiendo hacer lo que quiera. Y como os decía, ¿no? Durante ese año yo aprendí a caerme bien. Claro que, porque todos tenemos algunas incoherencias, no siempre se puede ser 100% consistente con todo. Y algunas cosas las arreglé y modifiqué mi conducta, y otras simplemente las acepté. Y eso es importantísimo, porque creo que parte del aburrimiento, o sea, yo creo que el aburrimiento en sí es neutro, ¿no? Pero, como os decía, que depende de ti hacer de ello algo bueno o malo. Y que si tuviéramos que clasificar los tipos de aburrimiento, hay uno que realmente, perdón, tiene que ver con el no sentirnos cómodos con nosotros mismos. Cuando no te sientes cómodo contigo mismo, pues buscas estímulos externos que te hagan estar en compañía más que tu propia persona, ¿no? O sea, creemos que el antídoto al aburrimiento, como se dice, pues puede ser Netflix o llamar a un colega o cualquier cosa, ¿no? Hacer algo con alguien. Y entonces es un poco como que evitas a toda costa eso, ¿no? Enfrentarte a ti. Que también está relacionado con, creo, con otro tipo de aburrimiento, que es el miedo de estar solo contigo y relajar la mente. No la puedes llegar a relajar, porque cuando estás solo en realidad te ves obligado a enfrentarte con quién eres, que es lo que os decía, que este viaje, que no hace falta que sea un año, pero yo le recomendaría a todo el mundo hacer un tipo de... que lo de retiro suena un poco místico, pero sí, o sea, aunque sea poco a poco, no tiene que ser de golpe irte por ahí un tiempo, pero aprender a estar contigo, ¿no? Que cuando estás solo, en realidad, esa soledad, que no tiene por qué ser una soledad, es una soledad puntual, ¿eh? Yo ese año no me sentí sola, pero estaba sola. Pero cuando en esa soledad, como os decía, de repente esa soledad se convierte en un espejo, porque estás tú contigo y ves lo bueno y lo malo. Y entonces ahí tú ya decides si quieres cambiar algo o no. Y bueno, como os decía, en mi caso, pues algunas cosas las cambié y otras simplemente las acepté. Y realmente creo que al final también hay un tipo de aburrimiento que está basado en nuestro proceso de pensamiento. Es decir, que lo que nos aburre no es nada de lo que ocurre. O sea, voy a ver si... así mejor, ¿no? Que lo que nos ocurre es nuestro patrón de pensamiento. No hay veces que os ha pasado que decís, hostia puta, ya no me aguanto más de cómo estoy en bucle con algo, me aburre eso, o cómo... o sea, quiero salir de ahí, ¿no? O sea, el aburrimiento es un estado mental y te aburren tus propios pensamientos. Creo que entonces ahí sí que tienes mucho a hacer, ¿no? Porque si te das cuenta de eso, es decir, va a romper el bucle y empezar a salir de ahí. A ver, que es que lo que os decía, aburrirse per se no tiene por qué ser malo. Yo creo que es incómodo en algún momento para algunas personas porque puede costar dar el paso a decir, bueno, me sumerjo en el aburrimiento para luego generar ideas o creatividad. O sea, hace falta pasar por ese aburrimiento o experimentarlo de alguna manera, no frenarlo, no querer frenarlo, porque el Netflix de turno o la llamada al colega y tal es un poco parche para lo que os decía, ¿no? Para esconder quizás cosas como el no estoy a gusto conmigo mismo o el miedo a enfrentarte, esa ansiedad. Se ve que o sea, aunque asociamos estar en compañía con estar menos aburridos, en realidad, eso que decía, estar ocupados es un poco tricky, ¿no? Es un poco engañabobos. Y también es una paradoja, ¿no? Que en una de las épocas con más sobreestimulación, digamos que es una época en la que la gente se aburre más.
Y bueno, no voy a hacer un vídeo más largo porque ya está, era mi pequeña reflexión. Y que simplemente quería con eso, con no tener miedo a aburrirse, porque como os decía, creo que saber aburrirte te abre las puertas luego o sea, aceptar ese aburrimiento te abre puertas a la creatividad, a tener ideas. Y básicamente, disculpad que se me ha cortado el vídeo antes, pero ya está. Nada, quería simplemente acabar diciendo que creo que para vencer el aburrimiento siempre menos es más. Es decir, menos estímulos, menos novedad y más buscar dentro, ¿vale? Porque cuantos más estímulos y más novedad tengamos, como os decía, es un poco parche y realmente en realidad nos creará más frustración y decepción. Y que creo que una manera de superar eso es intentando desarrollar el autocontrol y la conciencia de uno mismo. Cuanto más conciencia de ti mismo tienes, más probable es que te des cuenta de esto que estoy explicando y que seas capaz de decidir romper la barrera esa del miedo a enfrentarte al aburrimiento. Y creo que la gente que no tiene miedo a escarbar para adentro, en general, se aburre menos. Y finalmente también eso, ¿no? Deciros que no intentemos no tener miedo y que es importante, yo creo, entender que el aburrimiento no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y que cuando experimentas aburrimiento, en realidad es una buena oportunidad para replantearte tu relación con el mundo y cómo te implicas con él, ¿no? Y que, bueno, al final, yo creo que la monotonía no está afuera, sino está dentro. O sea, la monotonía está en la mente de cada uno. Y, no sé, espero que esta pequeña reflexión os haga pensar sobre el aburrimiento y si os sentís muy aburridos, y me encantará saber si a veces experimentáis aburrimiento y cómo lo gestionáis, y bueno, si estáis de acuerdo o no con mis teorías. Así que nada, nos vemos en el próximo. Está aquí, aunque hoy se ha portado bien, pero obviously. Chao.